Debemos aprovechar el despertar de Dios. Desde el principio de la creación, cuando Dios también creó al hombre y a la mujer, Dios le dio una orden a nuestros primeros padres, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les dio a elegir, a esto le llamamos el libre albedrío. Dios les dio a elegir. Acuérdense que en ese momento la gloria de Dios estaba sobre ellos. Ellos no habían pecado. Ellos estaban a la imagen y semejanza de Dios. Pero lastimosamente no usaron bien ese libre albedrío. Y como ustedes saben, Adán y Eva comieron del fruto y murieron. Espiritualmente murieron. Claro, Dios tenía un plan para redimirlos. Dios permitió que fueran vestidos con túnicas, con pieles de animal. Quiere decir que Dios hizo un sacrificio. Y ese sacrificio fue la expiación en ese momento para no matarlos físicamente. Y también para darles una oportunidad de redención. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Tenemos todos los seres humanos que pisamos la tierra ese libre albedrío que nuestros primeros padres tuvieron en el paraíso? Todos tenemos ese libre albedrío. Quiero dejarles esta pregunta. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26, dice que ojalá algunos escapen del lazo del diablo, de ese lazo en el cual estas personas están sujetas a voluntad de él. O sea que, según el apóstol Pablo, hay personas que están bajo la voluntad del diablo. Allá está en Segunda de Timoteo 2:26. Entonces, si mucha gente está bajo la voluntad del diablo, la pregunta es, ¿tienen libre albedrío? Porque el libre albedrío es poder elegir entre el bien y el mal. Pero una persona que está bajo el lazo del diablo, bajo voluntad de él, ¿tiene potestad de elegir entre el bien y el mal? Es una buena pregunta. Porque, amados, si nosotros los cristianos elegimos hacer el bien, no crea que es por nuestra propia voluntad. No crean que es porque somos más inteligentes. No. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. En ese momento que nos dio vida, logramos ver la realidad de las cosas espirituales. En ese momento que nos dio vida, logramos percibir el mundo espiritual, entender lo que es pecado, entender muchas cosas que en las tinieblas no entendíamos. Entonces vale la pena reflexionar sobre esto. ¿Realmente todas las personas tienen ese libre albedrío o solo aquellos que son despertados por la gracia de Dios? Hay personas que no pueden elegir. ¿Por qué? Porque están a la voluntad del diablo. Es más, la Biblia dice algo interesante, que el querer y el hacer viene de parte del Señor. Entonces todo indica que es el Señor quien despierta nuestra conciencia, nuestro libre albedrío, para poder elegir, para poder nosotros tomar ciertas decisiones. Es Él, en el libro de Isaías capítulo 50, en el versículo 5, dice la palabra de Dios que el Señor Jehová abrió mi oído y no fui rebelde y no volví atrás. Me gusta este versículo porque está hablando de que el Señor abrió mi oído. Es una especie de similitud. Puedo relacionarlo con la conciencia. El Señor abrió mi conciencia. El Señor despertó mi conciencia y no fui rebelde
y no volví atrás. A ver, ¿qué pretendo decirles con esto? Que en algún momento el ser humano, por la gracia de Dios, va a ser despertado. Ese libre albedrío que nuestros primeros padres perdieron allá en el paraíso. Y viene el Espíritu Santo a despertar esa conciencia a través de la palabra, a través de la predicación, porque es por medio de la palabra que el Señor despierta las conciencias. Y ese libre albedrío retorna a la persona para que elija el bien o el mal. En Hebreos capítulo 4, verso 7, la Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que llega un momento en que Dios viene a hablar al ser humano. Dios viene a tratar, a despertar ese libre albedrío, esa conciencia que está dormida, muerta por el pecado, y de alguna manera, por medio de una predicación, de un testimonio. Pero claro, siempre la palabra va a estar incluida, porque es la palabra de Dios la que llega al alma, la que penetra hasta lo profundo para despertar esa conciencia. Entonces, ¿qué podemos decir? En ese momento se despierta y la persona elige seguir al Señor o simplemente seguir su camino. Interesante esto, ¿verdad? Es Él quien despierta nuestro libre albedrío. Una persona que no tiene un contacto con la palabra de Dios, una persona que está bajo la voluntad del diablo, no podemos decir que tiene libre albedrío. ¿Cómo? ¿Cómo va a elegir sin la ayuda del Espíritu Santo, si está muerto en su delito y pecado? Es por eso que debemos orar para que la palabra de Dios sea predicada y pueda despertar conciencias, y ese libre albedrío venga a renacer en muchos corazones y la persona entienda que hay un Dios, que hay un diablo, que hay un cielo, que hay un infierno, y elija. Ya si la persona endurece su corazón, por eso Hebreos 4:7, si no me equivoco, dice que si escuchamos la voz de nuestro Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Es más, en Isaías capítulo 55, verso 6 en adelante, si no me equivoco, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, mientras pueda ser hallado. O sea que llega un momento en que la persona va a querer, o no es cuando la persona quiera, es cuando el Señor se muestre, despierte. Yo creo que Dios tiene ese momento para cada persona, en que Dios trata por medio de muchas maneras, medios de comunicación, sueños. Lo hemos visto, testimonios de personas allá en países donde es prohibido predicar, el Señor se les aparece en sueños, reciben la palabra de Dios en sueños y se levantan cristianos, se levantan arrepentidos. Llega el Señor a despertar esas conciencias, ese libre albedrío, y eligen seguir al Señor. Dios puede usar cualquier medio para que la palabra llegue a esos corazones que están muertos sin delitos y pecados. Entonces, tenemos que preguntarnos si hemos aprovechado ese momento. ¿Cuánta gente el Señor despertó ese libre albedrío, esa conciencia muerta en algún momento, pero simplemente se endurecieron, postergaron? Y la Biblia está llena de casos de gente que postergó ese momento de salvación y no pudieron alcanzar la salvación, no pudieron alcanzar la misericordia porque lo postergaron, endurecieron sus corazones en ese momento en que su libre albedrío fue despertado. Esta es la manera de ver, a mi manera, y por lo que he estudiado en la palabra, este tema del libre albedrío, porque de lo contrario, hermanos, decir que todo el mundo tiene libre albedrío es cuestionable, porque una persona que no ha tenido un encuentro con la palabra de Dios, que está muerto en su delito y pecado, ¿cómo va a escoger a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cómo puede elegir entre el bien y el mal en el contexto de la salvación? ¿Cómo lo puede hacer si no tiene el poder de Dios? Usted y yo somos cristianos,
no porque nosotros lo elegimos a Él. La Biblia dice que Él nos eligió a nosotros. El Señor lo dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. O sea, llegó un momento en que Él vino y nos buscó por medio de un predicador, la radio, cualquier medio, y escuchamos la palabra y fuimos despertados. Se nos reveló la realidad espiritual y fue ahí donde decidimos por fe creer en Cristo Jesús. No lo hemos visto, no lo hemos tocado, pero como dijo el apóstol Pedro, a quien amáis sin haberlo visto. Oh, gloria al Señor. Es maravilloso esto, amados, y le digo a alguien en este momento que quizás Dios está hablando contigo de muchas maneras, a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de algún predicador. Quiere decir que Dios está despertando tu conciencia, está despertando tu libre albedrío para que tú elijas si sigues su camino o simplemente lo eliges a Él para la salvación. No pierdas ese momento. Llegarán momentos en que eso ya no vendrá, y lo hemos visto. Gente que Dios trató con ellos de una u otra manera, pero se endurecieron tanto, postergaron tanto, que ahora ni ganas tienen de orar, ni de congregar, no quieren saber nada de Dios. Era gente que por un momento Dios trató con ellos, habló de muchas maneras con ellos por medio de su palabra, pero ahora se han endurecido. Ahora ya no pueden elegir. ¿Por qué? Porque dejaron pasar la oportunidad. Hermano, hermana, no deje pasar la oportunidad. No deje o no postergue su tiempo de arrepentimiento, su tiempo de entrega, su tiempo de servicio. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, así como está escrito en Isaías 55. Yo creo que Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo que debemos aprovechar el momento en que Él trata con nosotros, no evadirlo, no tratar de omitirlo, sino aprovecharlo. Y no es cuando uno quiera. O sea, nadie puede decir, bueno, a mí hoy se me dio la gana salvarme. Nadie puede decir, bueno, hoy se me dio la gana por fin arrepentirme. No, mire, hermano, la Biblia dice que la bondad de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento. O sea, Dios está en el asunto. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien pide perdón, cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador, es Dios quien está produciendo ese querer como el hacer en Cristo Jesús. Es Él quien lo produce. Despierta nuestro libre albedrío y es ahí donde podemos elegir. Es ahí donde la persona, el individuo, dice, sigo a Cristo, abandono el pecado, y ahí viene el Espíritu Santo y le da ese poder para seguir adelante. O simplemente dices, sí, ya entiendo que hay un Dios, entiendo que hay un infierno, entiendo que hay condenación, pero quiero seguir mi camino. Quiero simplemente seguir mis ideales. Y lastimosamente se pierden. ¿Cuánta gente ya se perdió teniendo el conocimiento? Un día fueron despertados, un día su libre albedrío fue estimulado para el arrepentimiento, pero simplemente eligieron el mal, eligieron seguir en su camino, en su pecado, y hoy en día ya no hay salvación para ellos. Muchos de ellos ya murieron y se perdieron para siempre. Con razón dice la Biblia, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad que haberlo conocido y echarse para atrás de ese santo mandamiento. Así que les dejo esta palabra, que Dios les bendiga, un abrazo para todos. Estamos ahí en línea con ustedes. Bendiciones, les habló el pastor José Manuel. Reflexionen en esto.